Bien, vamos a empezar la parte que es de médula espinal. Las generalidades, que ya sabemos nosotros, ya sabemos su teoría, ¿no? Es un largo tallo nervioso de aproximadamente 41 centímetros de peso y 29 gramos, 41 centímetros de longitud, y 9 gramos de peso, que se encuentra alojado dentro del conducto raquídeo. Ya saben que el conducto raquídeo está formado por la posición, uno sobre otro, de todos los agujeros raquídeos de la garganta. Acompañan a esta médula también tres membranas de diferente naturaleza. La dura madre, que es de naturaleza fibrosa, bastante resistente. La aracnoide, sumamente delgada, muy fina, que es de naturaleza cerosa. Y finalmente la pía madre, que está en contacto con la sustancia nerviosa de la médula, que es de naturaleza vascular. Dura madre fibrosa, aracnoide cerosa y pía madre vascular. Hay dos indeseables acá. Bien, entonces, como les decía, esos tres elementos también acompañan a la médula espinal. En lo que se refiere a función, ¿qué utilidad tiene la médula? ¿No? La médula no es sino sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca está dividida en láminas, ¿no? Que sirven de estación para las diferentes vías que pasan por él. Y el número 2, ¿no? Contiene a las diferentes vías, tanto sensitivas como motoras, que controlan nuestro cuerpo. ¿Okay? Vamos a ver entonces ahora en qué consiste esta médula espinal. La médula espinal durante su recorrido es más o menos cilíndrica, ¿okay? Pero aplanada, de adelante hacia atrás, así en esta manera, como se lo verán, aplanado ahí. Por lo que vamos a encontrar nosotros, aquí si pueden acercarse un poco más, a ver, dos caras, ¿no? Vamos a encontrar dos caras, ¿no? Una de esas caras es la cara anterior, cuya característica principal es que presenta un surco, una fisura bastante profunda. ¿Cómo se llama esa fisura? O surco medio anterior o anterior medio. No hay problema, ¿ok? Por acá discurre una arteria importante, que es la arteria espinal anterior, rama de la arteria vértebra. Tengo un poquito de sueño. Vamos a encontrar también hacia afuera, no es muy notorio, acá se puede ver algo, mírenme, este surquito de acá está de color negrito más o menos, si ustedes ven mejor que yo, este surquito negrito, que es el surco por lateral anterior o anterolateral. De este surquito nacen manojos de fibras nerviosas conocidos como el nombre de raíces raquídeas anteriores, ¿no? Las raíces raquídeas anteriores. Aquí, por ejemplo, se puede ver, vamos a ver acá,
Entonces acá tenemos, miren, un surco medio anterior bien profundo, ¿no? Y noten que cada cierto trecho salen estos manojos de nervios, miren, que son las raíces raquídeas anteriores. Noten que son bien finitas, bien finas, ¿okay? Y son de naturaleza, ¿no?, motora. Todas las raíces raquídeas anteriores, ¿okay?, que salen de un segmento medular, cada una de ellas, ¿no?, tiene función motora, ¿no? Las anteriores tienen función motora. Y luego observen acá, vean, vengan, acérquense. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosas eran estas? Las raíces raquídeas anteriores. Las raíces raquídeas anteriores, ¿okay? ¿Y qué surco es este? Surco medio anterior. Ya, ¿han visto que hay una porción de médula que está desnuda, no tiene nada, está media blanca, como una, ¿no?, ahí al costadito justamente del surco medio anterior? Ese es el cordón anterior. Los cordones de la médula son las divisiones, ¿no?, de la sustancia blanca medular, ¿no? Encontraremos entonces acá un cordón, al otro lado de la médula también hay otro cordón. Hay dos cordones anteriores, hay dos cordones posteriores y dos cordones laterales que son los más grandes. Ahora los vamos a ver. Entonces, aquí vemos surco medio anterior y raíz raquídea anterior. Todo es anterior. Ahí está, ¿eh? Miren la posición de los alfileres, ¿okay? Si yo busco más abajo, yo voy a ver a la arteria recorrer, bueno, aquí se puede ver a la arteria, ¿no?, recorriendo el surco medio anterior. Ahí la voy a levantar, ahí está. Miren, por si acaso para el examen, que ya es el próximo sábado, miren la posición de los alfileres. Así yo siempre los pongo para, ¿no?, notar las raíces raquídeas anteriores. Miren, ve, si pongo así, es la arteria espinal, pero si quiero marcar el surco, lo pongo así, porque puede estar la arteria, pero la arteria está así, ahí surco, ¿ok? Acá sí se ve el surco completamente, ¿no?, pero aquí está la arteria todavía, pues está ahí. Y finalmente, ¿no?, a ambos lados del surco medio anterior, ¿qué les digo? Pues 1 o 2 milímetros por fuera, el cordón anterior. Entonces, ¿verde qué cosa es? Surco medio anterior, correcto. ¿Qué cosa es el rojo? Arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior, correcto. El amarillo, Cordón anterior. el cordón anterior. No lo pueden confundir con las raíces raquídeas, porque las raíces raquídeas llevan al alfiler así, van paralelas a la médula, ¿okay? Y en rosado, las raíces raquídeas anteriores. Todo es anterior aquí. ¿Sí? Ahora voy a ver la cara posterior. En la cara posterior yo encuentro otro panorama, miren, ¿ve? ¿Se acuerdan que la cara anterior presenta un solo surco? Miren, ¿ve? Un solo surco, ¿ok? Pero si yo veo su cara posterior voy a ver que hay 3 surcos. Por eso te puedo diferenciar, ¿no?, la cara anterior de la posterior. Esos 3 surcos son, número 1, el surco medio es menos profundo que el anterior, pero sí se puede ver. En cambio, los que están a los colaterales posteriores, ¿se acuerdan que adelante hay colaterales anteriores? Los colaterales posteriores aquí en la cara posterior sí se ven muy bien, se pueden observar sin ningún esfuerzo. ¿Okay? Miren, por estos surcos colaterales posteriores o posterolaterales, como dicen, ¿no?, pasan las arterias espinales posteriores. Entonces, si hay 2 surcos colaterales, habrán 2 arterias espinales posteriores. ¿Rama de aquí? La arteria cerebelosa posterior inferior. La arteria cerebelosa posterior inferior, o la pica, como se le dice por sus siglas en inglés. Y número 2, por ese surco también están saliendo las raíces raquídeas posteriores, que son más gruesas, ¿no?, y más ordenadas. Vamos a ver acá en la muestra que son bastante ordenadas.
Y a similitud de lo que vimos, en la cara anterior, ¿qué cosa es esta parte desnuda de la médula? El cordón posterior. ¿Okay? El cordón posterior. Antes de analizar el cordón posterior, vamos a ver aquí una cara posterior. Nosotros ya vimos la cara anterior, vimos todos los elementos, y aquí vemos una cara posterior. Noten, fíjense, que las fibras están bien ordenaditas, está como si las hubieran peinado, ¿no? Y son más gruesas, mírenme, son mucho más gruesas que las anteriores. ¿Qué cosa sería? ¿Esto qué cosa sería? ¿Y esto qué cosa sería? No. Está justamente de donde están naciendo las raíces raquídeas posteriores. Surco colateral. Hay otra muestra, después vamos a ver cómo se ve el cordón posterior. Acá, por ejemplo, en esta médula que está desnudada completamente, miren, ¿ven? Todo lo que está entre el alfiler blanco y el rosado es el cordón posterior. Lo que está entre el alfiler rosado y el blanco es el cordón posterior. Si ustedes, que tienen mejor vista que yo, obviamente, acercan un poquito bien, y lo ven, mírenme, esto sería el cordón posterior. Hay otro surquito más acá, ahí lo pueden ver, este surquito más. Este surco llamado intermedio solamente está en la porción cervical de la médula y en su cara posterior. ¿Okay? Y en su cara posterior. ¿Y qué está haciendo este intermedio? Miren, está dividiendo el cordón posterior en dos fascículos. Uno que está pegadito a la línea media, es decir, al surco medio posterior, que es el fascículo grácico. Es este de acá. Y luego tenemos este otro, un poquito más ancho, que está pegado al surco colateral posterior, el fascículo cuneiforme. Esos dos fascículos pertenecen a una vía. ¿Cómo se llama esa vía? ¿Dónde están los fascículos? ¿En qué parte de la médula? La parte posterior. ¿Y ahí? ¿Pero en qué parte? Lo que hemos visto. En el cordón posterior. Por eso la vía se llama la vía del cordón posterior del menisco medial, que es un nombre completo. ¿Okay? Entonces, esa vía del cordón posterior, ¿no?, va a llevar las siguientes sensaciones. Número uno, el tacto fino. ¿Okay? El tacto fino es aquel tacto que nos permite, ¿no?, apellido, a ver, ¿no?, que nos permite discriminar dos puntos cercanos, dos puntos muy cercanos, y nos permite captar los detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes pasan la mano por una lija, la sienten áspera por su tacto fino, y les permite también reconocer objetos con los ojos cerrados. Por la mano, con objetos, con los ojos cerrados, pueden saber qué objeto es ese. ¿Okay? También por ahí pasan las vibraciones, y también pasa la propiocepción consciente. Ya les expliqué que la propiocepción, ¿no?, consiste en la sensación que producen los movimientos y posiciones de los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones, ¿no? Por lo general es inconsciente, no la sentimos nosotros, pero una parte debe ir al cerebro, ¿no?, para que éste sepa en qué parte del espacio se encuentra la diferente parte de nuestro cuerpo. Por eso que nosotros cuando sacudimos la mano, sentimos la mano ahí, porque ese movimiento de músculos y tendones se ha hecho consciente. Pero cuando vamos caminando por la calle, estamos pendulando el brazo, por ejemplo, caminando simplemente, ¿no?, la flexión, extensión de músculos, ¿no?, la posición de las articulaciones, ¿no?, los movimientos de articulación no las sentimos por lo general. Como es mucha información, va al cerebelo. Pero el cerebelo, como el cerebro, juegan, así como es en pareja, para poder, digamos, determinar dónde están las partes de nuestro cuerpo. Un clásico ejemplo es, por ejemplo, subir las escaleras.
Y ya les expliqué que en teoría, ¿no?, que cuando uno va a subir una escalera, lo primero que hace es mirar el primer escalón. Si ustedes ven a personas que comienzan a subir una escalera, van a ver que lo primero que hacen es mirar el primer escalón. Y después ya no miran, ya siguen subiendo. ¿Por qué? Porque el cerebro ya captó, ¿no?, la fuerza que debe hacer uno para subir, cuál es la altura de ese escalón, y todos los demás escalones que son iguales los sube sin dificultad. Pero si hubiera un escalón un poquito más alto, un centímetro más alto, se pueden caer o se pueden tropezar. ¿Por qué? Porque eso no estaba en los planes ni del cerebro ni del cerebro. Bien, entonces ya tenemos ahí, ¿no? Acuérdense que el fascículo grácil, ¿no?, recibe vibraciones, tacto fino y percepción consciente, ¿no?, de la mitad inferior del cuerpo, es decir, desde el segmento T6 hacia abajo. Y la cuneiforme recibe también lo mismo, las mismas sensaciones, pero de la parte superior, de T6 hacia arriba. Bien, entonces hemos visto ya la parte, ¿no?, del cuerpo. Entonces aquí está completo, aquí está completamente denudado. Se puede ver con bastante claridad los elementos que constituyen la cara posterior de la médula espinal. Acá también hay otra cara posterior, miren, igualita, 3 surcos. Y aquí sí se nota con claridad, miren, el surco intermedio, ¿lo ven? De aquí a, miren, de aquí para acá es el cordón posterior. Y ese cordón tiene ahí su surco intermedio. Este chiquitito, delgadito, el fascículo grácil. ¿Saben lo que significa grácil? Delgado. Y este de acá hacia afuera más ancho, el fascículo cuneiforme. ¿Bien? El fascículo cuneiforme. Sí, mira, el surco colateral posterior, surco medio posterior, y todo esto es el cordón posterior. Y ese surquito que ves ahí bien tenue, ese es el surco intermedio. Y este fasciculito bien delgadito es el grácil, y este que es un poquito más ancho es el cuneiforme. Se cumple eso, o sea, el cuneiforme a la izquierda y el grácil a la derecha. Claro, el grácil pegado a la línea media y lateralmente, hacia fuera del grácil, está el cuneiforme inmediatamente. ¿Okay? Gracias. Bien. ¿De dónde a dónde va la cara anterior? ¿Hasta dónde consideramos que es cara anterior? Hasta el surco lateral. Los surcos colaterales anteriores. ¿Y la cara posterior? Colaterales o surco posterolateral. Entonces, si este es el surco posterolateral y esto es el cordón posterior, todo esto, estamos dos cordones posteriores, ¿qué cosa será esto? El cordón lateral. El cordón lateral. Mírenme, está por fuera del surco, ¿no?, o lateral posterior. Entonces ahí es cordón lateral. Sí, el cordón lateral se encuentra entre los surcos laterales anterior y posterior. Y es bastante grande, bastante grande. Bien, vamos a ver ahora qué cosa encontramos en las caras laterales. Miren acá, acérquense y vean esto. Pásame esa, hay una pinza grande ahí en esa mesa. Pásame la pinza, una grandaza. Es una pinza más chica, no es una pinza. Sí. A ver, miren, solamente en los bordes nada más. Esto es lo único que encuentran en los bordes. Este ligamento, miren que estoy pensando que es el ligamento dental, mírenlo, miren. Este que estoy ahí moviendo es el ligamento dental. Este ligamento dentado es una prolongación de la pía madre, es decir, es producido por la pía madre.
y que hacia afuera forma dientes, ¿no? Como los dientes de un serrucho, igualito, los dientes de un serrucho. Esos dientes se insertan en la dura madre, de tal manera que tienen a la médula sujeta por ambos lados. O sea, la médula no se puede mover hacia ambos lados. Más hacia abajo yo voy a encontrar que la médula espinal, luego de tener un recorrido con un diámetro más o menos constante, ¿no?, se adelgaza súbitamente, mírenme, se adelgaza súbitamente y toma la forma de un lápiz recién tajado, el famoso cono medular, que es este de acá. Así es más decente, ¿eh? Ahí está. Ahí está el cono medular. Miren cómo se adelgaza súbitamente la médula espinal. Ahí está. Este es el cono medular. Importante, ya que ahí adentro vamos a encontrar centros nerviosos que controlan a los esfínteres. Encontramos los centros nerviosos, ¿no?, de la micción y la defecación. Micción y defecación. ¿Cuál es el límite superior de la médula espinal? ¿Cuál es el límite superior? A ver, ¿cuál es el límite superior? Pero no está siendo específico. Sí, hay algo que los separa a ambos. ¿Cómo se llama? La decusación piramidal, correcto. A nivel de C1, de la primera vértebra cervical. Ahí empieza la médula, es el límite superior. Y el límite inferior, es decir, esto de acá, ¿dónde lo encontramos? S2S5 son los segmentos medulares que forman al cono, pero ¿cuál es el límite inferior de la médula espinal? El L2, la segunda vértebra lumbar, exactamente a nivel del borde superior, ¿no?, del cuerpo de la segunda lumbar. ¿Okay? Ese es su límite inferior, ¿no? Por lo que la médula no llena todo el conducto raquídeo. Más abajo ya no hay médula. ¿Ve? Pero si encontramos esto, la continuación del cono medular, encontramos esto. ¿Cómo se llama esto? El filum terminal, que también es una proyección de la dura madre. Perdón, de la pía madre, para ver si estaban atentos. A ver, entonces, de la pía madre. Entonces, ¿cuántas prolongaciones tiene la pía madre? La pía madre presenta, en la médula, que se refiere a médula espinal, 3 prolongaciones. Una es el ligamento dentado, otra es el filum terminal, y otra es la línea splendens. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicieron cuello? Encontraron que la carótida común, el nervio vago y la vena yugular interna estaban en una vaina. ¿Cómo se llama esa vaina? La vaina carotidia, ¿no? Ya. La arteria espinal anterior tiene su propia vaina, producida por la pía madre, no se ve acá, ¿no? Y se llama la línea splendens. Si no han leído un libro, la línea splendens no es sino una vaina, ¿no?, que rodea a la espinal anterior, ¿no?, y que procede de la pía madre. Bien. Ahora, como ustedes pueden ver, miren, rodeando al cono medular y al filum terminal, voy a encontrar una serie, mírenme, una serie de fibras nerviosas. Este conjunto, esta cabellera de fibras nerviosas, ¿no?, llamada la cola de caballo o caudequina, no son sino raíces raquídeas anteriores y raíces raquídeas posteriores que se han alargado. ¿Okay? Si ustedes notan acá en la parte más superior, mírenme, aquí está, miren, si yo veo la parte más superior de la médula, voy a que las raíces raquídeas, miren, son bien cortas, mírenme. Miren, esta es la longitud de la más superior, pero de la más inferior es esta, bastante larga. Como la médula termina a nivel de L2, más abajo hay agujeros también intervertebrales por donde salen los nervios raquídeos. Entonces, para formar esos nervios raquídeos y salir por esos agujeros que están más abajo, las raíces tienen que alargarse. Y es ahí donde forman, ¿no?, la cola de caballo.
¿Todas las raíces raquídeas forman la cola del caballo? No, solamente las desde el segmento L2 para abajo. ¿Okay? Solamente las de los segmentos L2 hacia abajo. Es decir, L2, L3, L4, L5, de S1 a S5, ¿no? Y una que es la coxigia. Todas esas tienen, ¿no?, sus raíces raquídeas bastante alargadas. Ahora, este filo terminal tiene dos porciones, ¿no? Una que se encuentra, ¿no?, dentro de la dura madre. Esta es la dura madre, y la dura madre envuelve a la médula así, miren. Cuando está completo, aquí ya no, pues obviamente porque se ha cortado. Cuando esta dura madre, está completa, no ha sido cortada, ¿no?, por ningún lado, se le conoce con el nombre de saco dural. El saco dural, ¿no? La médula, la cola de caballo y el filo terminal se encuentran dentro de ese saco dural. Pero ese saco dural solamente llega hasta S2, nada más. Y más hacia abajo ya no hay cola de caballo, pero sigue, ¿no?, el filum terminal. Entonces, este filum terminal que se encuentra dentro de la dura madre es el filum terminal interno. Y aquí el que sale de la dura madre, miren, la dura madre llega hasta acá. Miren, ¿ven? ¿Han visto? Es como una bolsita, ¿ven? Un saquito, ¿eh? Ahí está. Hasta acá nomás llega, ¿ven? Hasta ahí. Si encontramos más afuera algún filum terminal, entonces ya sería filum terminal externo. Aquí creo que este es. Sí, este es el filum terminal externo. Y lo van a reconocer porque al final hay un ligamento, que es el ligamento coxígeo, se ensancha acá. El ligamento coxígeo, ¿no?, que se va a insertar en el hueso coxis. ¿Okay? Pero bonito para que sea enredado por todos lados. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando se une una raíz raquídea anterior que es motora y una raíz raquídea posterior que es sensitiva? ¿Se forma? Un nervio raquídeo. Forman un nervio raquídeo, y aquí no pueden ver ustedes nuestros nervios raquídeos ya formados. Miren, nervios raquídeos que ya están formados. ¿Okay? Si observan ustedes, estos nervios salen aún envueltos por la dura madre. Todavía salen envueltos por la dura madre que los acompaña, hasta que el nervio raquídeo ya está formado y ya se va solito a una parte de nuestro cuerpo. Observen en esta figura, ¿ven?, que hay una parte que es bien ancha, ¿han visto? Bien ancha, está como gordita. Ese ensanchamiento no es sino el ganglio raquídeo, ¿no?, de la raíz posterior. Ganglio raquídeo de la raíz posterior, o ganglio raquídeo así. ¿Okay? Ganglio raquídeo así. ¿Qué cosa es un ganglio raquídeo? Es una porción de sustancia gris que sirve de escala a las diferentes vías sensitivas que pasan por ahí, ¿no? Entonces, se acordarán ustedes de la teoría, ¿no?, de que prácticamente todas las vías, casi todas las vías sensitivas, tienen su primera neurona, ¿dónde? En un ganglio raquídeo. ¿Dónde se encuentra la primera neurona de la vía, por ejemplo, del cordón posterior? En el ganglio raquídeo. El sistema anterolateral consta de dos vías, ¿no? La vía espinotalámica anterior y la vía espinotalámica lateral. ¿Dónde tienen ambas su primera neurona? En el ganglio raquídeo. Y tenemos, ¿no?, esas vías que les he mencionado son vías conscientes porque van hacia el cerebro, o sea, lo que capten esas vías lo vamos a sentir sí o sí, frío, calor, ¿no?, tacto fino, presión, vibraciones, eso sí lo vamos a sentir sí o sí. Pero hay otra sensación, como les digo, que es de posición de músculos y tendones, ¿no? Eso lo hace ya las vías espinocerebelosas anterior y posterior, que casualmente tienen su primera neurona ambas en el ganglio raquídeo. Entonces, se acepta, por ejemplo, que las vías sensitivas ascendentes, como todas las cosas que estoy hablando, tienen su primera neurona
en el ganglio raquídeo. Su segunda neurona la pueden tener en la médula o en el bulbo. La tercera neurona en el tálamo, núcleo ventroposterolateral. Y su última neurona la tienen en el giro postcentral. Es el área 312 de médula. En el caso de las inconscientes, tienen su tercera neurona en el núcleo interpuesto y la última neurona en la corteza cerebelosa, ¿no? La corteza cerebelosa. Bien. ¿Quiénes irrígan a la arteria, a la médula espinal? Las arterias espinales, ¿no? La anterior que viene de la vertebral y las dos posteriores que vienen de las picas, ¿no? Las arterias cerebrosas posterior e inferiores. Estas arterias recorren toda la médula. Ustedes conocen ese fenómeno, ¿no? De la arteria que cuando nace, por ejemplo, de un tronco y sigue su camino se va haciendo cada vez más delgadita, más delgadita, hasta que desaparece. ¿Ya? Esta, por ejemplo, la espinal anterior y la espinal posterior nunca desaparecen. ¿Por qué? Porque hay otras arterias que están ayudándolas a que sigan su camino. Si no hubiera esa ayuda, la espinal anterior, por ejemplo, no pasaría del quinto o sexto segmento cervical. Moriría ahí y ya no habría irrigación para abajo. Entonces, escúchame bien, en la parte cervical, ¿no? Apoyan a la arteria espinal anterior, le van a dar ramas para que, ¿no? Siga su camino, ¿no? La arteria vertebral, ¿no? La arteria cervical ascendente y la arteria cervical profunda. ¿Sí? Todas ramas de la arteria subclavia. En la parte media, en la parte torácica, ¿no? Van a ser las intercostales posteriores, las que van a ayudar a que esa misma espinal anterior continúe su camino. ¿Rama de quién son las intercostales posteriores? De la aorta descendente. ¿Okay? La aorta descendente. Y finalmente, en su última parte, ¿no? Que incluye la cola de caballo también y el filo terminal, tenemos nosotros a las arterias lumbares, ramas también coincidentemente de la aorta descendente. ¿Okay? Entonces, todas siempre tienen un ayudín, como dice ahí, porque no podrían llegar hasta el final. ¿De las cervicales cuál era? ¿De cervical cuál era? Vertebral, arterias vertebrales, cervicales ascendentes y cervicales profundas. De entre todas esas arterias, ¿no? ¿no? Mírenme, su recorrido es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, agarremos cualquiera de las intercostales posteriores, ramas de la aorta. Esa arteria intercostal posterior da un ramo que se va hacia la médula. ¿Cómo llamarían ustedes a ese ramo? Ramo medular, ¿correcto? Ya. Ahora acérquense acá para que vean esto. Acérquense, sin miedo. No se muerde acá. ¿Okay? Miren, acá tengo yo raíces raquídeas que están formando un nervio raquídeo. Miren, unos que vienen de la cara anterior y otros que vienen de atrás de la cara posterior. Ambos se unen. Entonces, esa rama medular que viene de esas arterias que ayudan, ¿no? Llega hasta el nervio raquídeo y, ¿no? Pasa junto a él. Pero el nervio raquídeo, por eso es que se forma de dos raíces. Entonces, esa arteria al llegar acá, ¿no? Va a ir de dos ramos. Uno que va junto a la raíz raquídea anterior y otro que va junto a la raíz raquídea posterior. ¿Cómo le llamarían esos ramos que van ahora a las raíces? Si van a la médula son medulares, radiculares. Y como hay una raíz raquídea anterior y una raíz raquídea posterior, va a haber una radicular anterior y una radicular posterior, correcto. Las radiculares anteriores, sobre todo las que de las últimas intercostales posteriores y las primeras lumbares, presentan una arteria. Luego les digo.
Esa arteria radicular magna o arteria de Adankiewicz, ¿no? Se origina o de las últimas intercostales posteriores o de las primeras lumbares. Tal es su importancia, ¿no?, que cuando esta arteria existe, pues no siempre existe, pero en gran cantidad sí existe, ¿no?, reemplaza las otras arterias, es decir, las otras lumbares o las lumbares siguientes o intercostales siguientes de donde se origina esto, ya no existen. Y por ella sola irriga toda la parte inferior de la médula. Es esta arteria de acá, miren, acérquense y vean. Que esto no se ve muy seguido, miren, ¿ven? Esta es la arteria radicular magna. Esta es una raíz raquídea anterior que la acompaña. Y aquí está llegando, ¿ve?, a la arteria espinal. Aquí está la arteria espinal anterior, se nota bien clarita la arteria espinal anterior, está bien bonita, ¿eh? Esa es la espinal anterior. Y esta radicular magna, ¿no?, llega hacia la espinal anterior. Ahí está. Entonces, en el examen estaría así. A uno le gustan las fiestas a ustedes. Ahí está, ¿eh? Ahí está. O estaría marcándose acá. Ahí mismo en su. Ahí está. Arteria radicular magna. Magna, sí. La vamos a encontrar magna, ¿no? O magna significa la más grande. La más grande es la arteria radicular, la más importante, no es la radicular magna. Esta arteria la vamos a encontrar siempre acompañada de una raíz raquídea anterior, es decir, la vamos a encontrar en la cara anterior de la médula y solamente en el lado izquierdo. En el lado derecho no existe, solamente en el lado izquierdo. Radicular magna, solo en el lado izquierdo. Solo en el lado izquierdo y en la cara anterior. Va con una raíz raquídea, ¿no? Va con una raíz. Siempre, por eso se llama radicular. Porque si no fuera con una raíz raquídea ya no sería radicular, tendría otro nombre. Pero como va acompañando una raíz raquídea anterior, se le conoce como radicular. Radiculares hay un montón, ¿eh?, pero una sobresale, que es la radicular magna, pues es la más grande. Como les decía yo, los nervios raquídeos tienen un ganglio. Ustedes han visto ahí en la figura, ahorita lo voy a traer, ¿no? Este es el ganglio raquídeo. ¿Qué cosa será esto? La raíz, no. Nervio. Nervio Nervio. raquídeo, claro. ¿Y qué cosa será esto? Aquí están las dos raíces raquídeas, anterior y posterior. La posterior tiene su ganglio y luego más adelantito se juntan, ya se unen las dos raíces y esto que está acá es el nervio raquídeo. ¿Okay? Si ustedes se encuentran en el fibril acá, ¿qué cosa ponen? Arriba, nervio raquídeo. No, ahí es donde está. Bulbo raquídeo, no. Ganglio raquídeo. Si se pone acá, nervio raquídeo. Y si le ponen acá, Raíz raquídea. y si le ponen acá, Raíz raquídea. pero como nosotros no lo vemos, porque está todo cerrado, ¿no?, vamos a ver que hay una parte de este nervio que está por delante, o antes del ganglio, se llama nervio preganglionar, y otro que ya pasó, que está acá, que es el postganglionar. ¿Okay? Postganglionar. Como esto es de una vía sensitiva, ¿no?, la dirección es esta, ¿sí? Si fuera vía motora sería hacia abajo. Pero como solamente lo hay en los nervios sensitivos, acuérdense que las raíces raquídeas anteriores no tienen ganglios, solamente las posteriores, y estos posterior y anterior, la unión, ¿no? Este sería el ganglio raquídeo, bien reconocible. Este sería nervio raquídeo o nervio preganglionar. Y este sería el nervio postganglionar, delante del ganglio, detrás del ganglio. ¿Ok?
simplemente está pegado a la médula. Exactamente. Y el pre va a estar hacia afuera del ganglio. Bien, muchachos, todos suyos. Repaso. ¿Qué opinan, compañeros afuera? Ya, ¿qué pasa? Ya se va. Tú mismo eres. Se va a encontrar un surco que se llama el surco intermedio, ¿no? Posterior. Sí. Este surco va a dividir lo que viene siendo los fascículos, el fascículo grácil, que se encuentra más medial, y el cuneiforme, que se encuentra más lateral. También acá en estos dos surcos colaterales posteriores se van a encontrar las arterias espinales posteriores, que son ramas de la pica. De la pica. Arteria cerebelosa posterior inferior. Y la Acuerdo. anterior es Ya, si te ponen en el centro, no te identifican si es fascículo cuneiforme grácil, es cordón posterior. Solo cordón posterior. Cordón posterior. Acuérdate que en los surcos colaterales salen las raíces raquídeas posteriores. ¿Qué tipo de función tienen? Posteriores son sensitivas. Sensitivos, correctamente. Que las anteriores son Ajá, motores. las raíces raquídeas, acuérdate que acá, como hay surcos colaterales bien definidos, van a salir con mayor orden, por así decirlo. En cambio, las anteriores tienen un orden un poco desordenado, claro. ¿Cómo identifican los cordones?